Ok, ¿cómo entramos al reino de Dios? El reino de los cielos. Ey, ojo, nosotros tenemos que prestar el ojo, porque nosotros vemos lo que oímos. ¿Cómo entramos al reino de Dios, el reino de los cielos? Entonces la gente se imagina de una vez allá arriba. No. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se ha acercado el reino de los cielos? Amén. Porque Pablo dice, yo predico el reino de los cielos. Entonces yo tengo que estar mosca, ¿verdad? Con mis atenitas de vinil siempre preparadas. Oído, ¿cómo entramos en el reino de los cielos? En el reino de Dios. No poniendo el amor al dinero. Oído, el problema no es el dinero. El problema es ponerle el amor al dinero. El Señor dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esto se debe que aquel que tiene mucho dinero le es difícil aceptar que el templo de Dios sea construido con ladrillos de pobres, porque aunque estemos forrados de billetes verdes, seguimos siendo los mismos descendientes de Abraham como si fuéramos pobres. Recordemos que Abraham tenía mucho dinero, pero él no fijaba su mirada en el dinero, sino en Dios. ¿Usted está entendiendo? Amén. Eso es lo que a nosotros nos hace como pobres, siendo ricos, en los cuales hay humildad, aceptando la voluntad del Dios y Padre. Libro histórico de Mateo 5:1 al 12. ¿Estamos ahí? Muy importante si lo leen ustedes mismos. Si quieres te pones en un lugar donde no te pegue el sol en los ojitos para que... Libro histórico de Mateo 5:1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, no en el bolsillo, sino ¿en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que es muy difícil que para acá venga alguien que tenga mucho dinero, ¿me entiendes? Y no sea pobre de espíritu. Voy a irme para allá a sentar en unas banquitas de esas donde no hay nada más que arena para ensuciarme los zapatos. Voy a traer mi limusina y ponerla al lado de esos carros, ¿me entiendes? Entonces, como piensan de esa manera, les cuesta estar aquí en el reino de los cielos. Pero a Dios le plació que fuera así. Por eso Dios, siendo rico, se hizo un cuerpo de pobre, Jesús de Nazaret, y anduvo en ese cuerpo para que la gente viendo no creyera. Viendo no creyera. Y oyendo no entendiera. Como Dios, como nuestro libertador va a ser Herodes en tremendo castillo y nació en un pesebre. Le era difícil a las personas creerle a Jesús que era el Salvador. Pero la salvación no venía por la espada del templario, sino por la espada de la palabra. ¿Ve? Porque cuando dos están peleando y uno concilia, entonces los tres ganaron. El que concilia por el consejo y los dos que dejaron de pelear porque tomaron el consejo. De esa forma venía Jesús a salvar, distinto que como salva el mundo.
vamos a la guerra, se destruyó nos quedamos con lo de él. ¿Ve? Así piensa el mundo. Dios piensa diferente. Los pensamientos del hombre no son igual que los de Dios. ¿Ve? Mas nosotros estamos acá porque vemos con los ojos espirituales, no terrenales. ¿Ve? Eso nos permite entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir que tú tienes que eres pobre en espíritu. ¿Ves? Que aunque tengas mucho, tú te sientes como cualquier persona. O sea, tú no le pones la mirada al dinero, sino que andas con tu humildad. ¿Ves? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Antes de conocer esta gracia, yo estuve llorando, porque no conseguía sentido. Pero llegó la gracia a mí y recibí consolación. O sea que funciona esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ciertamente, antes de conocer esta gracia, yo no era manso nada. Era como un león hambriento. Lo que me podía devorar, me lo devoraba. Pero al conocer la gracia ha apaciguado mi vida. La ha llenado de mansedumbre, de paciencia. O sea que esta gracia que hemos oído en el reino de los cielos funciona. Y esto te lleva a ser manso. Hubo una transformación, hubo un cambio. Y estos heredan la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ayer oí hablar a un sacerdote que le dicen, Padre, ¿cómo es posible que por ahí me dicen que no debo de adorar imágenes? Y entonces el hombre toma Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, donde dice, yo soy el Señor tu Dios celoso, ¿verdad? Y dice que no permito que adoren imágenes, ni que se hagan imágenes de lo que está en los cielos. Pero él hablaba y decía que esas imágenes se estaban refiriendo a las imágenes de los griegos, ¿me entiendes? Poseidón, Zeus, pero esas imágenes no eran, porque esas imágenes no están en los cielos, están en nuestra imaginación. Cuando está hablando literalmente en Éxodo, Dios, y escribe Moisés, está hablando de María, está hablando de José Gregorio, está hablando de los santos que veneran en la católica, apostólica y romana. Esa es la verdad. Entonces yo, lleno de sed de justicia, he sido saciado por Dios, que me ha demostrado que ese cura, en el libro histórico de Mateo, capítulo 23, versículo 9 al 10, al 12, dice que no llamemos Padre a nadie, sino a Dios, pero Él se permite que le llamen Padre. ¿Ve? Entonces simplemente no está conforme a la verdad del Evangelio. Y esa es mi sed de justicia y estoy siendo saciado por Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues aquí hemos aprendido a ser dadores alegres, a dar con alegría. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muchos aquí hemos aprendido a ver a Dios, porque cuando yo los veo a ustedes estoy viendo a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Y no hay una persona buena en el planeta Tierra si no tiene el Espíritu Santo de Dios en él. ¿Qué rostro le podemos poner nosotros a Dios? Si Dios en su multiforme sabiduría se pone la forma que Él quiere y obtiene lo que Él desea. ¿No es por eso todopoderoso y eterno? Amén, lo recibo. Amén, papá. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo lo he visto. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Acaso nosotros no pacificamos ahora por medio de la consolación,
con que hemos sido nosotros consolados. ¿Ah? No tratamos más bien de evitar los problemas y el sabio ve el mar y se aparta, hemos aprendido acá. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ciertamente en estos días, el miércoles pasado, cuando estuve ese encuentro contra la joven de Pentecostés, veo lo que padecen persecución en nosotros, simplemente porque no son humildes y cierran su boca y oyen la palabra y después esperan que Dios dé el crecimiento. ¿Acaso el que siembra de una vez ve que el árbol nace? En ninguna manera. Primero se siembra y luego es que Dios da el crecimiento. Nadie puede esperar recibir esto y de una vez ya tengo árbol y soy fruto, sino que es poco a poco, que es de tiempo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os burlen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, lo recibo, Abba Padre. Abba Padre. Pues si eres pobre, ¿qué tienes que perder? Pero si tienes mucho dinero y tu corazón está enamorado de él, no tienes lugar en tu corazón para enamorarte del novio de la iglesia, el cual es Jesucristo. Pues no podemos amar a dos dioses, o el dinero o a Jesucristo. Por eso el Señor, cuando se le acercó a aquel joven y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para entrar en tu reino? Cumplir los mandamientos, porque era israelita, era judío. Le dijo: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Ah, bueno, ve ahora, vende todo lo que tienes, da de comer a los pobres y sígueme. Ahí se rascó la cabeza. Dijo: no, yo no voy a vender todo lo que con tanto trabajo he construido para dárselo a los pobres. Entonces él, solamente por pensar así, no pudo entrar donde vosotros habéis entrado el día de hoy, en el reino de los cielos, por pensar de esa manera. Ciertamente el que tenga puesta la mirada sobre sus bienes y no sobre el amor al prójimo, no puede estar ni estará aquí. Así que si una persona tiene mucho o más dinero que Abraham, David o Salomón y no le da su amor al dinero, tiene esta persona rica la oportunidad de sentarse aquí con nosotros en esta vereda de los rectos, entrando por la calzada en esta plaza de oro, transparente como el vidrio. Porque aunque vosotros no veáis que esta plaza es de oro, así lo es. Y estáis sentados sobre el mejor oro del mundo. B. La primera es, ¿cómo entramos en el reino de los cielos? La primera, no poner amor al dinero. B. Como segunda tenemos la fe. Pues está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo menos yo aquí veo esta plaza de oro. Pero muchos agarran y tocan y vienen. Esto es tierra, chico. Esto no es oro. Bueno, si para ti es así, yo no lo voy a discutir. Porque está escrito de mí, el justo por fe vivirá. Así que yo vivo es por mi fe. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre.